Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? La profesora va a llegar unos 10 o 15 minutos tarde, entonces vamos a empezar con la clase como tal. Ya le subí a Moodle unas tareas, no sé si ya las checaron. Bueno, para la clase de hoy tenían que hacer una tarea sobre la diferencia entre ingreso y riqueza, ¿no? Era para hoy y tienen una tarea para el sábado, me parece que es sobre el PIB, y una para el martes que es sobre los índices de precios. La tarea sobre el PIB, bueno, me parece que está relativamente sencilla. Tienen que obtener datos del Banco Mundial. ¿Se acuerdan que hace unas clases la profesora le dedicó una buena parte de la misma a enseñar las páginas del Banco Mundial? Bueno, ahí en el documento se explica muy bien qué indicador tienen que sacar, les mandé el link directo, les especifico qué indicador es, les indico también qué países, entonces pues no creo que tengan mayor problema. Pero si hubiera algún problema, alguna pregunta, alguna duda, pues pueden contactarme ahí por el chat de Moodle o por correo para la tarea del PIB y para la tarea de los índices de precios, que es para el martes. También en la tarea sí les pongo una explicación porque me parece que es un tema un poquito más, pues un poquito más complicado, porque hay varios pasos que hay que hacer y si se saltan uno, pues ya no les va a salir. Entonces se los explico ahí en el documento de la tarea. Pero igual, ahorita lo vamos a revisar. Igual, si hubiera alguna duda, por correo o por el chat de Moodle para que quede bien claro, porque pues es un tema que evidentemente va a venir del examen, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo respecto a las tareas. No, sí, dime, Betsy, Sí, ¿qué perdón. pasó? Respecto a esa tarea, a la última que mencionó, que es creo que la 19, no sé si solo sea mi caso, pero no me aparece como el archivo, solo dice como completa la información solicitada en el documento anexo. Pero no Ok. me aparece el Ok, documento. gracias. Ahorita lo checo, porque igual se me pasó subirlo, pero sí lo checo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No, a usted. A ustedes, ¿qué más? Bueno, de las tareas creo que es todo. El examen, acuérdense que es el próximo martes. Hoy vamos a tener Kahoot, los últimos 15 o 20 minutos de la clase. Acuérdense que les dan pues puntos extras, yo creo que está súper bien. Y aparte, pues algunos de los temas que se preguntan, pues seguramente vienen en el examen, ¿no? Entonces, pues también pueden estudiar de ahí. Entonces, bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Ya estamos en la recta final de la sección de macroeconomía, es la sección que a mí me gusta más, y hemos revisado la sección tanto de empleo como de desempleo, así como el tema de la inflación, el tema de la deflación, los índices de precios, etcétera, ¿no? Ya revisamos el por qué la inflación es problemática y el por qué la deflación es problemática. Hasta aquí queda todo claro el por qué es problemática, por qué representa un problema para una economía, por qué los gobiernos a través de los sistemas de bancos centrales tienen que combatir la inflación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Qué bueno. Por cierto, hoy Banco de México, el Banco Central del país, bueno, perdón, bueno, no olviden, eso va a ser pregunta para el Kahoot. Les voy a compartir una presentación en la que he estado actualizando para que más o menos quede como un poquito más de guía de lo que hemos estado viendo. Como saben, bueno, el tema de la inflación es un tema pues de interés para los economistas en general, pero para los macroeconomistas en particular, ¿no? Ya hemos visto por qué es problemática, por qué los países están interesados en combatirla, por qué es problemática no solo en términos económicos, en el sentido de que todos los bienes y servicios en general se están encareciendo, sino también porque representa ciertos problemas sociales, por ejemplo, ¿no? La inflación en la actualidad, debido a la contingencia por la pandemia de COVID, pues resulta un problema para muchas de las economías. Por ejemplo, la economía mexicana. Hace una década que no veíamos estos niveles de inflación tan elevados, ¿no? Y como comentó la clase pasada la profesora,
en realidad no estamos experimentando una hiperinflación, pero sí estamos viendo niveles de inflación más altos de los objetivos del Banco Central, ¿no? Acuérdense que la meta de la inflación para nuestro país es de 3% y un margen de más menos 1%. Es decir, que si la inflación fuera del 2%, en realidad es una inflación adecuada o correcta, ¿no? Si fuera una inflación del 4%, lo mismo, ¿vale? Ya cualquier nivel que se aleje de esa, digamos, banda, pues ya es una inflación ya sea problemática porque es muy elevada o por el contrario porque estamos experimentando o estamos viendo un escenario de deflación que también es muy perjudicial, ¿vale? Entonces, bueno, eh, el índice de precios del consumidor o el índice nacional de precios del consumidor, lo pueden encontrar de las dos formas, es un indicador, como su nombre lo menciona, que mide el INEGI, ¿vale? Y esta variable, pues de alguna u otra forma trata de reflejar lo más cercano a la realidad que pueda el precio de los bienes y servicios adquiridos por una familia representativa mexicana, ¿no? Esto se hace para, de alguna otra forma, poder medir la inflación, ¿vale? Porque no es lo mismo lo que va, la canasta de bienes, digámoslo así, que va a consumir las 10 familias más ricas de México a las 10 familias más pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se hace una canasta representativa, es decir, qué es lo que en promedio o qué es lo que de media consumimos todos los mexicanos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un indicador de precios del consumidor, ¿vale? De alguna u otra forma, trata de englobar la media de consumo de todos los hogares y de todas las familias del país. Es decir, estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, una familia promedio mexicana pues es de 4 integrantes, tiene un ingreso mensual de X y en promedio consume al mes cierta cantidad de huevos, cierta cantidad de leche, cierta cantidad de pollo, cierta cantidad de pescado, destina cierta parte de su ingreso a ropa, destina cierta cantidad de su ingreso al mantenimiento de la vivienda, cierta parte del ingreso a la educación, etcétera, ¿no? Y con esos datos se crea un índice de precios. Evidentemente, para la construcción de este índice de precios, para que realmente sea una canasta representativa, hay que considerar ciertos ponderadores. Los ponderadores son aquella parte del ingreso que es destinado a cierto bien, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un ingreso, supongamos bueno, vamos a redondearlo para que sea fácil, de 100 unidades monetarias, ¿no? Y yo de esas 100 unidades monetarias destino 50 a vivienda, ¿vale? Destino 20 a alimentación y destino los 30 restantes a recreación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, el ponderador para crear el índice de precios del consumidor respecto a vivienda sería del 50%. Cuando hablemos de recreación sería del 30%, dijimos, y el 20% alimentación, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver un poquito como más, de una forma un poco más detallada, ¿no? Pero así es como se construye. Y con este índice de precios al consumidor o índice nacional de precios al consumidor, acuérdense que le pueden contar de las dos formas, es como podemos nosotros calcular la tasa de inflación, ¿de acuerdo? Es decir, que si, bueno, la tasa de inflación se va a medir evidentemente con el crecimiento o el decrecimiento respecto a un periodo o a un año previo, ¿de acuerdo? Pero aquí es importante señalar que vamos a hablar siempre de un índice de precios al consumidor con año base. Acuérdense cuando hablábamos del PIB, la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real? ¿Alguien que nos pueda recordar? ¿Sí se acuerdan? La diferencia entre PIB real y PIB nominal. Que el PIB real está ajustado con la inflación. Ajá. ¿Cómo llegas a ese dato? ¿Qué tienes que tomar en consideración? Ajá, el ajuste de precios, pero el ajuste de precios respecto a qué.
al nivel de población. No, ese es el PIB per cápita. Acuérdense, cuando dividen el PIB entre la población es el PIB per cápita. Pero ahí a Santiago le faltó una cosita. Sí, hay que tomar en consideración el nivel de precios, pero respecto a ese mismo año, ¿respecto a qué? De un año base. Exacto. Respecto a un año base. Y el año base, creo que no se mencionó, pero el año base es, generalmente lo determinan los organismos estadísticos y tiene que ser un año base o un año normal en la economía, en el sentido de que no hay grandes cambios de precios, en el cual no hay un gran crecimiento económico que se salga de la media o una crisis económica, etcétera. En general tiene que ser un año pues relativamente normal, ¿vale? Para que de alguna u otra forma nos ayude a establecer con claridad cómo ha incrementado el producto o cómo se ha comportado la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, eso es importante, la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. Está puesta en que el PIB nominal solamente va a tomar en consideración el nivel de precios del año que estamos midiendo, ¿vale? En cambio, el PIB real va a tomar en consideración el nivel de precios de un año base, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí es como, digamos, el ABC del Banco de México o algunos puntos clave del Banco de México. El Banco de México, como ustedes saben, es el banco central de nuestro país. En realidad, todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, tienen un banco central. Acuérdense de las funciones de los bancos centrales que vimos la clase pasada, que es la emisión de billetes o la acuñación de moneda, la estabilidad de los precios, la estabilidad macroeconómica que se deriva de, y en algunos casos, no en todos, el crecimiento económico. ¿De acuerdo? Hay países, y esto es como una curiosidad o conocimiento general económico, que tienen bancos centrales, pero no emiten su propia moneda. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador tiene un banco central, el Banco Central del Salvador, pero, bueno, no sé si lo sepan, pero El Salvador no tiene una moneda propia. Ellos utilizan el dólar estadounidense, ¿vale? Entonces, en realidad el Banco Central, pues, no tiene el mismo poder o la misma capacidad de toma de decisiones en ese país que puede tener, por ejemplo, en el caso de la economía mexicana. Ellos, de alguna otra forma, no pueden intervenir más o menos en el mercado cambiario para tratar de estabilizar el precio del dólar estadounidense. No pueden. Pero en el caso de la economía mexicana es más complicado, pero sí que puede tener ciertas acciones para determinar un poco el precio del peso mexicano del mercado cambiario, ¿vale? Y hay países o regiones administrativas, mejor dicho, como Hong Kong. Hong Kong es, no sé si ustedes sepan, pero es una región administrativa especial de China en el sentido de que sí forma parte del país, pero tiene un grado de autonomía muy, muy elevado. Entonces, por ejemplo, China se encarga de la defensa de ese territorio, pero Hong Kong tiene sus propios juzgados, su propia constitución política e incluso tiene derecho a acuñar su propia moneda o a emitir sus propios billetes. Y en el caso de Hong Kong, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir o tiene algún pariente que haya ido, etcétera, si ustedes revisan los billetes de Hong Kong, que por cierto se llaman dólar hongkonés, van a ver que tiene un logo que les va a ser sumamente familiar. Es el logo de HSBC. En ese caso, un banco privado emite la moneda de un país, ¿vale? Acuérdense que HSBC significa Hong Kong Shanghai Banking Central, ¿no? Bueno, entonces así pasa, ¿no? Son casos nacionales o casos de ciertas economías que pueden llegar a ser como muy peculiares, ¿no? Pero en términos generales, el Banco Central solamente se va a abocar a lo que les he mencionado, ¿no? La estabilidad de precios, de la cual se deriva la estabilidad macroeconómica, la acuñación de la moneda, la emisión de los billetes y en algunos casos muy particulares, el crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, quien mide la inflación en México ya no es
el Banco de México, anteriormente lo hacía, pero ahora el organismo que se encarga de medir esto es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿vale? Lo mide, mide la inflación, me parece que desde el año 2015 o 2016, por ahí me parece. Pero bueno, esta información ya está un poquito vieja, entonces habría que darle una pequeña actualizada, pero nada más que sepan ustedes que en la actualidad quien mide la inflación en nuestro país es el INEGI, ¿vale? ¿Qué más es importante de esta parte? Bueno, nada más que como mandato, ahí evidentemente pues está al revés, ya no sería el Banco de México, sino el INEGI. Tiene la tarea de que el índice, evidentemente el Índice Nacional de Precios del Consumidor, refleje de la manera más precisa posible el comportamiento de los precios que afectan a los consumidores de México. ¿Y por qué es importante conocer los niveles de inflación? Más allá de saber cómo han cambiado los precios. Porque es importante que el gobierno sepa de manera fehaciente o que sepa lo más realmente que se pueda saber el nivel de inflación y por qué es importante para los consumidores o para los inversores. ¿Por qué es importante saber el nivel de inflación? ¿Por qué a ustedes les interesaría saber? O sea, si es 3%, si es 5%, si es 50% como en Argentina. ¿Por qué es importante saber el nivel de inflación? Para preverte. Ok, para preverte en qué forma, decía. Pues sí, para, no sé, hacer más ahorros o invertir ahora que no está tan alta o que puede subir o algo así. Ok, sí, está bien. Comprar dólares. También, también. O gastar más, ¿no? También. En realidad, esto es muy importante, el tema de la inflación es un tema importantísimo porque de alguna u otra forma va a modificar los planes de acción que nosotros como agentes económicos tengamos. Cuando hay una inflación relativamente baja, como puede ser de entre el 3 o el 5%, nosotros sabemos que en promedio es lo que van a aumentar los precios en un año, ¿no? Entonces nosotros sabemos que, chin, el precio del jitomate va a estar ahora, va a pasar, no sé cuánto esté, creo que está en 60, algo así, ahora va a estar en 70 pesos, ¿no? O el precio de la carne va a estar en tal, o el precio de la leche va a estar en tal, o el precio de la gasolina va a estar en tal, ¿no? Entonces nosotros más o menos estamos como que recreando cierto plan de acción respecto a nuestras decisiones de consumo, ¿no? Y eso mismo pasa para los inversores o los empresarios, por ejemplo, ¿no? En el sentido de, híjole, yo soy un empresario que tengo una fábrica que produce lápices, por ejemplo, entonces estoy previendo que el precio de mis insumos, como puede ser el grafito, la madera o la cosita que va acá de metal arriba de los lápices aumente tanto de precio, ¿no? Entonces digo, híjole, creo que puedo reducir los costos de este lado, a lo mejor puedo aumentar la producción si hago tal, ¿no? De alguna otra forma estamos decidiendo o más o menos planeando lo que va a acontecer en el futuro con esa información que poseemos, ¿no? Pero cuando hay altas tasas de inflación, como en el caso de la economía argentina, que anualizada es de entre el 55 y el 60%, que ya es una cosa verdaderamente elevada, o en el caso de la economía venezolana, que eso sí ya es una burla, es muy complicado prever, ¿no? Es muy complicado saber de alguna otra forma cómo es que van a comportarse el mercado en el futuro, ¿no? ¿Qué tanto más va a aumentar? O sea, tú no sabes cómo va a comportarse el precio de las materias primas que tú estás requiriendo para tu proceso productivo, por ejemplo, o cómo se va a comportar el precio de los bienes y servicios que tú estás consumiendo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, ahora estás a la expectativa de, híjole, ¿qué va a pasar ahora? ¿Me conviene mejor consumir ahora que está más barato? O a lo mejor puede ser que en el futuro esté más barato que ahora, híjole, no sé, de alguna otra forma, pues es más complicado saber o prever qué va a acontecer, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo saber el nivel de inflación de un país, ¿de acuerdo? Y aquí es importante mencionar, bueno, no es importante, pero nada más es como una
cosa ahí, como un dato. En realidad, las tasas de inflación solamente se pueden medir en aquellas economías monetarias o monetizadas, en el sentido de que sean economías que usen dinero. En las economías basadas en trueque no se puede medir la inflación, porque la inflación es la variación de los precios, ¿no? Y en el caso del trueque, pues sí, son precios relativos en el sentido de qué tanto que tengo que dar de un bien para conseguir otro, pero pues es muchísimo más complicado porque como no hay, digamos, moneda en el cual representar el valor de todos los bienes y servicios, es difícil medir la inflación, ¿no? Entonces, bueno, continuando en el caso de la economía mexicana, en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por cierto, hace una semana me parece le subí una tarea y tenían que buscar los artículos del capítulo económico de la Constitución. Entonces, bueno, más o menos supongo que ya sabrán respecto a esto. Y en la ley del Banco de México, les repito, esta información habría que actualizarla. Ahora más bien sería en la ley del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Establecen como el objetivo prioritario o primario de su institución, que consiste en, bueno, perdón, o sea, del INEGI en medir la inflación debidamente, pero quien de alguna u otra forma se encarga de estabilizar los precios en nuestro país es el Banco de México a través de los distintos mecanismos que tiene, ¿no? Y aquí hay que hacer un pequeño punto, una pequeña aclaración. ¿Por qué es mejor que haya dos instituciones para la inflación, en el sentido de que hay una institución que lo mida y hay una institución que combata la inflación? ¿Por qué es importante y por qué es mejor que lo que sea así y que no sea, por ejemplo, Banco de México combata la inflación y sea el mismo organismo que la mida? ¿Por qué es mejor? Es mejor porque, pues, evidentemente, me acuerdo que esto lo vi en una clase de política monetaria, porque de alguna u otra forma el Banco de México tendría ciertos incentivos en a lo mejor subregistrar la inflación, en el sentido de que, a lo mejor la inflación en términos reales es del 4.4%, ¿no? Pero se aleja de la banda, pues hay que ponerle 3.9, ¿no? Entonces es, digamos, como que un incentivo un poco perverso que pudiera tener ese mismo organismo, ¿no? En el sentido de que yo tengo que combatir lo que yo estoy mismo midiendo, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, si lo que yo estoy midiendo se aleja de lo que tengo que combatir, pues tengo muchos incentivos a modificarlo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la economía mexicana, quien mide la inflación es el INEGI, pero quien tiene los instrumentos o las herramientas necesarias para combatirla es el Banco Central, en este caso el Banco de México, ¿vale? Bueno, y como consecuencia, pues el Banco Central necesita o requiere contar con un índice nacional de precios del consumidor que sea confiable, que sea representativo, para que le sea útil para la instrumentación de las acciones necesarias para lograr el objetivo de abatir la inflación y, una vez conseguido, conservar la estabilidad de precios, ¿no? Una vez más, acuérdense que el objetivo de Banco de México es una inflación anual de 3%, con un margen de maniobra, digámoslo así, de más o menos 1%. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí queda todo claro? Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que ocasiona la inflación, ¿qué es? O sea, las situaciones en las que vivimos y que se eleven los precios, ¿o hay otro factor que la ocasiona? O sea, ¿qué ocasiona la inflación? Ajá, o sea, ¿por qué Okay. es que hay inflación o no, en todo caso? Bueno, buena pregunta. Hay algunos autores que denominan que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir esto? Un fenómeno monetario es aquel exclusivo por la emisión de dinero. Es decir, que, bueno, ¿te acuerdas que una de los objetivos o una de las misiones que tienen los bancos centrales es la emisión de dinero, ¿no? Entonces, bueno, el dinero en realidad se comporta como cualquier otro bien o como cualquier otra mercancía, en el sentido de que cuando hay mucho dinero en circulación, aumentan los precios, ¿vale? ¿Por qué aumentan los precios? Porque el dinero se hace relativamente más barato, ¿no? Entonces, bueno, esa es una explicación que dicen, bueno, que entre más emita dinero el Banco Central,
mayor va a ser la cantidad de inflación presente en una economía. Y esto es cierto para todas las corrientes o casi todas las corrientes teóricas, ¿no? Excepto para los de la nueva teoría monetaria, pero bueno, ellos, bueno, no olvídenlo. Para todas las teorías, a mayor emisión va a haber una mayor cantidad de inflación. ¿Vale? Ok, y Pero eso hay también, otras teorías. Perdón, ajá. Bueno, si quieres perdón, continúo y ahorita me pregunto. no, discúlpeme, No, que se me trabó no, mi no, internet. no te Eh, preocupes. que, por ejemplo, basándome a esa teoría del dinero, ¿eso también Ajá. ocasiona aquí en México eso? O ya, o sea, depende de cada país. No. Esa es como la ley de la oferta y la demanda. O sea, eso no depende del país, ni del espacio-tiempo, ni nada. Es un comportamiento normal en todos los países. Es como la gravedad. O sea, no va a ser la gravedad distinta en Rusia que en Sudáfrica, que en China o que en Guatemala, ¿no? Es la misma. Es lo mismo que, por ejemplo, esto de la inflación. A mayor emisión va a haber una mayor cantidad de inflación. Evidentemente, pues esto va a ser un poco distinto de acuerdo a la moneda. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que el Banco Central no sé, de Corea del Sur emita más won que la Reserva Federal emita más dólares, ¿no? Evidentemente, en los dos casos, a mayor emisión va a haber una mayor cantidad de inflación, pero como el dólar es una moneda más, digamos, más influyente o más poderosa, etcétera, pues tienen un poquito más, más maniobra, pero eso sí, siempre va a haber a mayor cantidad de dinero en circulación o mayor emisión, va a haber una mayor cantidad de inflación. Eso siempre va a ocurrir, ¿vale? Y no sé si quede claro más o menos, Sí, profesor, ya me quedó claro. Muchas gracias. no de qué, pero lo que dices, Evelyn, ahorita también es importante mencionar que la inflación que actualmente estamos viviendo, bueno, en México y en muchos de los países del mundo, no necesariamente se explica porque haya una mayor cantidad de emisión monetaria, no es porque los bancos centrales hayan puesto a imprimir billetes a lo loco, ¿no? Le hayan dado miles y millones de clics a la maquinita para seguir imprimiendo. Eh, Se debe a que pues la pandemia y los confinamientos, etcétera, de alguna u otra forma representaron una gran, pues un gran choque, sí, un gran shock, como una gran manipulación, digámoslo ahí, a las economías, ¿no? En el sentido de que pues hay cierta escasez de bienes, cierta escasez de productos, se cortan las líneas de transportes, etcétera. Y pues eso hace que de alguna otra forma se encarezcan los bienes y las materias primas para el proceso productivo, ¿no? Y eso aumenta los precios en todas las industrias. Y como es un aumento generalizado de los precios, pues eso se considera inflación y eso no necesariamente fue derivado por un aumento en una mayor emisión monetaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como algunas cositas, pero eso ya lo van a ver a mayor profundidad en su clase de teoría y política monetaria, que es hasta sexto semestre. No obstante, sí es importante que todo esto quede claro, ¿no? Igual, nada más como notita, ahí lo del Índice Nacional de Precios del Consumidor. Bueno, en esta clase se va a ver cómo se calcula, lo que es, pero van a entrar más a detalle, con más detenimiento en su próxima clase de cuentas nacionales, que en realidad en la facultad lo manejan como contabilidad social, pero bueno, es lo mismo, nada más cambia hay ciertas palabras, lo van a ver con mayor detenimiento, ¿vale? Van a ver algunos otros métodos para poder calcularlo, algunas mayores implicaciones, etcétera. Y bueno, no sé si valga como mucho la pena hacer el anuncio, pero me parece que es de las clases más importantes que van a tener en segundo semestre. Entonces, pues sí es importante que tomen con un profesor bueno. Eh, yo les recomiendo a Carlos Guerrero de Lizardi, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, es un profesor en lo particular que me parece bastante bueno en esa materia. Y también si les interesa un poco más este tema respecto a los sistemas de cuentas nacionales, de cómo medir la inflación, de los indicadores que proporcionan los organismos de estadística nacionales, etcétera, les recomiendo un libro que me parece
muy, muy bueno que se llama Lo que indican los indicadores de Jonathan Heath. Jonathan Heath es actualmente, siguiendo con los bancos centrales, es subgobernador del Banco de México. ¿Vale? Tiene un libro, de Lo que indican los indicadores, que lo pueden encontrar fácilmente en PDF, lo googlean así, Lo que indican los indicadores PDF. Es un libro muy grande, creo que son como 800 páginas, pero es un libro muy, muy bueno porque de alguna otra forma te trata de explicar, justo como su título lo indica, los indicadores que proporciona el INEGI, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirve este indicador? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué nos puede utilizar sus series históricas, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese estilo. La verdad es que si tienen la oportunidad o se les interesa como que ahondar más en este tema, pues pueden buscarlo y pues no les vendría mal darle una revisada, una checada, ¿no? Hasta aquí queda todo claro, ¿vamos bien? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿podemos combatir la inflación dejando de producir dinero? Esa es una forma, de alguna otra forma retirando dinero de circulación. Esa es una forma, pero pues evidentemente es complicado, ¿no? ¿Cómo retiras dinero en circulación? Porque acuérdense, bueno, no acuérdense, el dinero en circulación no solamente es los billetes y monedas que nosotros veamos en el día a día, ¿no? De alguna otra forma también, y eso, bueno, forma parte de la masa monetaria, lo van a ver en la clase de vida, pero por ejemplo, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, etcétera, de alguna otra forma también forman parte de la masa monetaria, ¿no? Y como están en circulación, pues también estimulan el crecimiento de la inflación, ¿vale? Entonces, bueno, es complicado, pero es uno de los instrumentos que tiene el Banco Central, por ejemplo, dejar de emitir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la economía argentina, el Banco Central argentino explica mucho de la inflación que ellos están padeciendo porque ellos sí están emitiendo muchísimo más dinero de lo que deberían. ¿Y por qué ese Banco Central emite más dinero de lo que debiera? Porque el gobierno se está financiando con esa emisión monetaria, ¿vale? La mayor cantidad de los proveedores para el gobierno argentino son nacionales. Entonces, pues, si él tiene el monopolio para la emisión de dinero, híjole, pues a lo mejor ya estoy cobrando muchos impuestos y si lo subo es una medida impopular y yo, Alberto Fernández, quiero reelegirme. Pues, ¿cuál creen que sería una de las otras medidas que puedo tomar? Si el Banco Central no es autónomo, pues le puedo pedir al gobernador del Banco Central que emita más dinero y con esa forma me estoy financiando, ¿no? Estoy financiando el gasto de gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando mucho, eso lo van a ver ya a su debido tiempo en política monetaria, ¿no? Pero pues es un tema muy, muy interesante. Gracias, profe. Fernando, sí, quisiera yo hacer una intervención rápido, jóvenes. Llevo casi una hora atrapada en el tráfico. Está cerrado Insurgentes a la altura de Periférico. Y bueno, he estado escuchando y rápidamente quisiera comentar que las causas de la inflación son diversas. Hay muchas causas de la inflación. En realidad hay causas que se asocian, por ejemplo, con factores de demanda, otros que se asocian con factores de oferta y finalmente otro tipo de factores que afectan tanto demanda como oferta son las expectativas de inflación. O sea, yo voy a ajustar mis precios o voy a comprar, ¿no? Ya sea por el lado de la oferta o de la demanda, de acuerdo a lo que creo que va a ser la inflación. Si creo que van a subir mucho los precios en el futuro, pues seguramente voy a comprar hoy para no tener que pagar más en el futuro. Si soy productora de algo, pues voy a subir mis precios hoy porque sé que el precio en el futuro va a subir, etcétera, ¿no? Decía yo, las causas de la inflación pueden ser muchas. No vale, o sea, quizás no vale mucho la pena enunciarlas aquí porque no les va a hacer mucho sentido hasta que aprendan mucho más de macroeconomía y pues en buena medida muchas de las cosas que van a aprender en macroeconomía y en economía monetaria pues tendrán que ver con estos fenómenos. Como ya lo habíamos dicho en la clase pasada,
Hale Bronner y Thoreau dijeron que pues una de las cosas que causan tanta curiosidad y que pareciera que es difícil estudiar economía tiene que ver con la mística del dinero, ¿no? Ellos ponían el ejemplo de por qué un pedazo de papel tiene valor, pero bueno, también estas preguntas que ustedes están haciendo de por qué aumentan los precios, pues generan curiosidad y no hay una respuesta fácil, inmediata. No es que no haya respuesta, lo que pasa es que hay muchos factores que pueden influir en los precios. Recuerden que los precios son los semáforos en una economía. Entonces, pues juegan un papel muy importante en una economía y serán muchos factores los que los puedan afectar, ¿no? Eso quería decir. Si ahorita quieren una respuesta rápida de cuáles son algunas de las causas de la inflación, pues simplemente googleénlo y les van a salir un montón de láminas o información de páginas donde enseñan cosas de economía, y ahí les van a decir cuáles son algunas de las causas de la inflación, ¿no? Pero bueno, tampoco no creo que les vaya a quedar muy claro inmediatamente, pero al leerlo, pero por eso digo, es importante que sepan que hay diversas causas, ¿no? Si quieres, síguele, Fernando. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, y ahora respecto a qué es el INPC, que ya de alguna otra forma habíamos señalado con anterioridad, pues eso es eso, ¿no? Es un indicador económico cuya finalidad es medir a través del tiempo la variación en los precios de una canasta de bienes y servicios que es representativa del consumo de los hogares en un país, ¿no? Acuérdense que para que algo sea representativo tiene que medir a toda la población, ¿no? No va a medir a los más ricos ni va a medir a los más pobres, ¿no? Es algo medio, es algo promedio, ¿de acuerdo? Y esto pues evidentemente va a cambiar de acuerdo a los organismos estadísticos, qué es lo que van a medir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía mexicana, pues a lo mejor no es muy representativo el consumo de, no sé, estoy inventando, de paté, por ejemplo, o de grasa de ballena, por ejemplo, ¿no? En el caso de la economía japonesa, por ejemplo, sí, ¿no? Y en el caso de la economía japonesa, pues a lo mejor no toman en consideración cómo se está comportando el precio del chile chipotle o del chile guajillo, por ejemplo, ¿no? Pues en realidad no es algo que consuman habitualmente, ¿no? No es algo representativo, ¿vale? Entonces, pues no vale la pena medirlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí abajo hay como una grafiquita, un cuadro, que trata de demostrar gráficamente a lo que nos referimos con canastas, ¿no? Canastas de bienes que son representativas, que tratan de medir el consumo medio o promedio de los hogares mexicanos, ¿no? Y bueno, en este caso hay dos, como pueden ustedes observar, del periodo 1 y del periodo 2. En el periodo 1, la canasta o el valor de la canasta es de 100 pesos o de 100 unidades monetarias, mientras que en el periodo 2 tiene un valor esta canasta de 105 unidades monetarias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los precios de los bienes y servicios de esa canasta representativa que consume un hogar promedio se han incrementado en 5 unidades monetarias, o en este caso también nos ayuda a que sean 100, que se aumentó en un 5%, ¿de acuerdo? Y esto nos quiere decir que del periodo 1 al periodo 2, la inflación fue del 5%, o lo que es lo mismo, que los precios aumentaron en un 5%, ¿de acuerdo? No obstante, hay que hacer la aclaración aquí que esto no quiere decir de ninguna manera que todos los bienes y servicios aumentaron en un 5%. Ojo, acuérdense que hay ciertos ponderadores en el sentido de que los distintos hogares van a gastar una cantidad de su ingreso dependiendo de pues su nivel de ingreso, evidentemente, pero también de cuestiones sociales, de cuestiones culturales, de cuestiones de idiosincrasia, etcétera, ¿no? Y eso es lo que miden los ponderadores, ¿no? Esto no quiere decir de ninguna manera, repito, que todos los bienes y servicios aumentaron en un 5%, sino que en la generalidad
tomando en consideración respecto a la canasta representativa del periodo 1, aumentaron en un 5%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es lo que trata de medir el INPC, ¿no? La variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa a través del tiempo. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos es una economía imaginaria, digámoslo así, de 3 bienes, ¿no? Tenemos los automóviles, tenemos la colegiatura y la manzana, ¿no? Es una economía de un país, o piensen ustedes mejor como que es el consumo de un agente, por ejemplo, a qué es lo que va a destinar sus ingresos, por ejemplo, ¿no? Y aquí quiere decir, bueno, tenemos del automóvil que en el año 2001 pues cuesta 150 pesos, del año 2002 165, en el año 2003 180, ¿no? Ahí vemos cómo van aumentando los precios. Lo mismo pasa con las colegiaturas y lo mismo pasa con las manzanas, ¿no? Y bueno, pero esto no nos sirve o nosotros no podemos de alguna otra forma comparar así nada más, ¿no? Para eso vamos a construir un INPC, ¿no? Y el INPC está del lado derecho. Ahí donde dice índice, está 9.9, 100, 109.1. En el caso de los automóviles, en el caso de las colegiaturas está 83.3, 100 y 116.7, y así nos vamos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo se construye el INPC? Habíamos dicho que se toman en consideración distintas ponderaciones, ¿de acuerdo? Las ponderaciones, lo habíamos mencionado al principio de la clase, son aquella parte del ingreso que de alguna otra forma se está destinando a cierto bien o cierto servicio. En este caso, bueno, en este ejemplo, el 50% del ingreso X, se está destinando al automóvil, un 40% a la colegiatura y un 10% a las manzanas, ¿no? Esto tómenlo en cuenta como si fuera una canasta de consumo, ¿de acuerdo? En este caso, también estamos tomando en consideración un año base, que es el año 2002. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en el cuadro, estas ponderaciones están en el año 2002, no están en el año 2001 ni en el año 2003. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el año 2002 es nuestro año base con el que vamos a comparar los distintos periodos, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando nosotros tenemos un año base, lo que nosotros sabemos de buenas a primeras es que el índice de precios para ese año base, siempre va a ser 100, ¿de acuerdo? Siempre va a ser 100. Pero, evidentemente, los años, digamos, anteriores al año base, pues van a tener un índice de precios menor. ¿Por qué? Porque generalmente, no siempre, pero en general siempre los precios tienden a aumentar. Entonces, si estamos tomando en consideración un año base posterior, pues sabemos de buenas a primeras que seguramente el índice de precios será menor, ¿vale? Entonces, por eso lo pueden ver ahí. En el caso para el año 2001, el índice de precios sería 83.8. Para el año 2002, habíamos dicho que es de 100, y para el año 2003 es de 116.2, ¿de acuerdo? De alguna otra forma pueden ustedes ver cómo se está comportando el índice de precios. Pero bueno, el índice de precios, pues así solamente colocado, pues no nos dice mucho, ¿no? Pues sí, nos dice qué tanto están aumentando los precios, pero pues como que es un poco complicado, ¿no? Pues sigue aumentando de 83 a 100 y de 100 a 116, pero como que no nos dice mucho, ¿no? En este caso, vamos a utilizar nosotros el IPC o el INPC para determinar la tasa de inflación, ¿no? La tasa de inflación, como ustedes pueden observarla, está hasta el lado derecho, el cuadro correspondiente, y en el año 2002 es de 19.3 y en el 2003 es 16.2. Pero fíjense que para el año 2001 no hay inflación. ¿Por qué? Porque no tenemos los datos del año 2000, ¿de acuerdo? Otro que hay que tomar aquí en consideración es que la inflación, si no se les indica otra cosa, si no tienen mayor información, etcétera, o no hay una mayor claridad o lo que sea, es respecto al periodo previo, ¿ok? Entonces, en este caso, la inflación que está ahí de 19.3 en el año 2002 se refiere al incremento de los precios
respecto al año 2001, ¿de acuerdo? En el caso de la inflación, donde muestra el dato de 16.2% en el 2003, es respecto a los precios del año 2002, ¿de acuerdo? Y así, si tuviéramos más años y tuviéramos más índices de precios, iría modificándose la inflación respecto al año anterior. Ojo, si no se les pide otra cosa, no se les indica otra cosa, es respecto a un periodo previo, ¿de acuerdo? En este caso, no, cuando se les pida calcular, ahorita lo vamos a ver, no lo calculen respecto al año base, ¿de acuerdo? Si no se les indica otra cosa. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos la inflación para el año 2005, por ejemplo, no lo estaríamos comparando respecto al cambio de precios del año 2002, sino respecto al cambio de precios del año 2004. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. La inflación, si no se les indica otra cosa, calcúlenla nada más respecto al año anterior. ¿De acuerdo? El índice de precios, ahí sí es otra cosa. Ahí sí tienen que utilizar un año base, ¿no? En el caso para los ejercicios de la tarea para calcular el índice de precios y la inflación, nosotros, bueno, ya en la tarea se les indican las ponderaciones y las ponderaciones y el año base, ¿no? Y ya ustedes se tienen que calcular. De todos modos, pues ya les había mencionado que en la tarea que está ahí en Moodle, pues ya tienen las instrucciones de cómo contestarla y también, bueno, me tomé como la libertad de ponerles un ejemplo ya mucho más explicado porque creo que si no se hace así como manualmente, no queda de una forma tan clara, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula el índice de precios, ¿no? Ya habíamos mencionado que el índice de precios es un indicador económico, pero pues es de alguna otra forma es un promedio o es una media ponderada de los índices de precios de los bienes y servicios que conforman una canasta representativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía mexicana, por ejemplo, se consumen, pues no sé, chiles guajillos, se consume carne de res, carne de puerco, se consumen camarones, se consumen, se destina a ropa, se destina al mantenimiento de la vivienda, etcétera, ¿no? Infinidad de bienes y servicios que hay presentes en la economía. No obstante, la ponderación que nosotros vamos a otorgarles a estos bienes y servicios va a ser distinta y va a depender de muchos factores, ¿de acuerdo? O sea, va a depender evidentemente de la cantidad la más importante es la cantidad de ingreso, esa es la más importante. No va a ser lo mismo la cantidad que destine, por ejemplo, Carlos Slim o Ricardo Salinas al consumo, por ejemplo, de tortillas, ¿de acuerdo? Que alguna persona que viva en Cochuapa el Grande, en Guerrero, por ejemplo, ¿no? No va a ser la misma ponderación, ¿de acuerdo? Y no estamos aquí necesariamente mencionando lo que van a gastar en sí, en términos de dinero, sino en términos de su ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y así nos vamos. Va a depender de la cantidad de ingreso, pero también de cuestiones de tipo cultural, de tipo social, de tipo idiosincrático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si yo a ustedes les preguntara, bueno, no sé, bueno, ahorita que no son presenciales las clases, pero cuando lo sean sus papás, que imagino que la mayor parte de ustedes son mantenidos por ellos, pues supongo que, no sé si cada día o por lo menos cada semana, pues les den cierta cantidad de dinero para que ustedes vayan y vengan a su casa, para que puedan sacar copias, para que puedan comer algo, para que puedan irse por un café, algo así, ¿no? Y bueno, de alguna otra forma, pues ustedes están con ese ingreso o especie de ingreso, pues están determinando qué tanto están gastando en qué, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino, no sé, que a lo mejor en transporte sería el 50%, sería un ponderador de eso, del 50%, a lo mejor en copias sería un 10, a lo mejor en alimentación sería un 30 y otro 10, por ejemplo, pues no sé, en recreación, ¿no? Por ejemplo, y esa sería una especie de canasta para un estudiante, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante los ponderadores, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos la fórmula para calcular el índice nacional de precios del consumidor del año base.
el índice nacional de precios al consumidor del año base es igual al índice de precios del periodo 1 por los precios del año base, ¿vale? Más el índice de precios del segundo bien por los precios de ese bien, del segundo bien o del bien B del año base, ¿de acuerdo? De alguna otra forma estamos haciendo una multiplicación del periodo que estamos calculando respecto al año base, ¿de acuerdo? Les digo, ahorita pues, yo no puedo hacer los ejercicios así manual, bueno, con el stylus o con el Apple Pencil no lo tengo, pero de todos modos, les repito, en la tarea queda muchísimo más claro, más explicado, y pues sí, me da pena porque no lo puedo hacer así, ¿no? Y queda mucho más claro y mejor explicado que nada más así platicadito, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en la cual se calcula, ¿no? De todos modos, pues si hubiera alguna duda o alguna pregunta, ahí por correo las puedo contestar o podemos hacer alguna otra reunión de Zoom antes del examen, ¿no? Pues pudiera ser el lunes, por ejemplo, no sé. Pero eso ya dependería de qué tal les va con la tarea, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la cual se calcula el índice nacional de precios al consumidor o el índice de precios del consumidor, ¿de acuerdo? Y esto es importante mencionarlo, esto es para cualquier economía nacional, ¿no? No importa si es en China, si es en México, si es en Sudáfrica, no importa, va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar, eso sí, son los ponderadores, ¿de acuerdo? Y la cantidad o ciertos bienes o ciertos servicios que se toman en consideración, porque pues cada país o cada sociedad tiene distintos hábitos de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pasando un poquito más, porque creo que estoy tomando más tiempo de lo debido y hay que tomar en consideración lo del Kahoot. Bueno, ¿qué se toma en cuenta para medir la inflación en México? Recordándoles nada más que quien se encarga de medir la inflación en el caso de nuestro país es el INEGI, pero quien se encarga de combatirla es el Banco de México, ¿de acuerdo? El segundo punto bala importante, digamos, es que el INEGI utiliza 283 tipos de productos que tratan de representar el consumo familiar de una familia promedio mexicana, ¿de acuerdo? Y estos 283 tipos de productos es muy interesante en la forma en la cual están encasillados o englobados, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, es alimento para perro, maquillaje para maquillaje, ¿no? Cremas para el cuidado personal, consumo de productos enlatados, ¿no? Más o menos esas son las categorías. Son categorías tratan de ser lo más claras y lo más específicas que se pueda, ¿no? De alguna otra forma es la forma en la que mejor se puede englobar el consumo medio o promedio de una familia mexicana, ¿de acuerdo? Les repito, esto va a depender de país en país, va a cambiar de sociedad en sociedad, ¿no? Pero en el caso de la economía mexicana, el INEGI es quien lo mide y en este caso el organismo de estadística utiliza 283 tipos de productos y ya dentro de estos tipos de productos pues evidentemente va a haber una variación mucho mayor, ¿no? Pues en los de maquillaje pues puede haber muchísimas marcas, muchísimos productos, etcétera, ¿no? Lo mismo en alimentación para perro, puede ser alimentación seca, alimentación húmeda, y en estas pueden tener otro tipo de categorías, y así se van, ¿no? Pero bueno, son 283 grandes categorías. ¿Y cómo toma en cuenta esto? En realidad, pues es un ejercicio o un esfuerzo gigantesco que el INEGI mida la inflación, pues toma en consideración 46 ciudades distribuidas en 7 regiones del país. 46 ciudades es al menos una ciudad por estado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de, no sé, de Chihuahua, por ejemplo, a lo mejor hay representantes del INEGI que van literalmente a los supermercados, a los mercados, a los tianguis, etcétera, para ver cómo van cambiando los precios, cómo va cambiando el precio de los jitomates, cómo va cambiando el precio de tal chile, cómo va cambiando el precio de la carne de res, etcétera. Y esto es por lo menos en cada
en al menos una ciudad por estado, ¿no? Evidentemente, pues como son 46 ciudades, ¿cuántas entidades federativas hay en México? Pues hay 32, ¿no? Entonces, algunos estados que sean más poblados que otros, pues tendrán una ciudad mayor en esta, digamos, representación, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estoy inventando, no sé, como Veracruz es un estado muy poblado, pues seguramente tendrá hasta tres, ¿no? A lo mejor en Jalapa, otro en Veracruz y otro a lo mejor en Coatzacoalcos, por ejemplo. En el caso de Tlaxcala, que es un estado muy chiquito, pues a lo mejor nada más tendrá uno en la capital. En el caso de la Ciudad de México, pues a lo mejor tendrá dos o tres también, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mencionarles es que en realidad es un esfuerzo muy grande, muy arduo, y pues esto me recuerda a hace unas participaciones que mencionó Jorge algo muy, muy interesante, que en el caso de Monterrey, por ejemplo, los precios en términos generales eran más altos que en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues, esto es natural, esto es normal. Y por eso el INEGI divide también el país en regiones, porque no es lo mismo el precio de la canasta básica en, por ejemplo, en un estado como Chiapas, en la frontera, no sé, en Tapachula, por ejemplo, que lo que me va a costar la misma canasta básica en San Pedro Garza García, Nuevo León, por ejemplo, ¿no? O no es lo mismo lo que va a costar en Chetumal que en Tijuana, o no es lo mismo lo que va a costar en Papantla que en Los Mochis, por ejemplo, ¿no? Va a cambiar de ciudad en ciudad, pero como es complicado, pues, hacerlo tan desagregado, pues por eso se agrupan en distintas regiones, ¿no? Estoy inventando, por ejemplo, la región centro, la región suroriental, el occidente, etcétera, ¿no? Porque eso lo hacen más o menos, tienen patrones de consumo parecidos, ¿no? Entonces, bueno, es de esta forma. Cada estado está representado por al menos una ciudad, repitiendo, y en total, de manera mensual, se contabilizan alrededor de 235,000 precios. Es una cosa, pues, impresionante. Eh, Les repito, qué tanto cambió el precio del tomate, qué tanto cambió el precio de la carne de res, qué tanto cambió el precio de las computadoras, qué tanto cambió el precio de los teléfonos, qué tanto cambió el precio de las rentas, qué tanto cambió el precio de la gasolina, etcétera, ¿no? Muchísimos productos. Y en realidad eso es un esfuerzo eh, que nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho al INEGI para que pueda calcular el índice nacional de precios del consumidor, pero también es algo fundamental para que el Banco de México pueda tomar cartas en el asunto si es que la tasa de inflación se está elevando más allá de su objetivo, por ejemplo, ¿no? Y también acuérdense que les ayuda a los distintos agentes económicos a prever de alguna otra forma, a obtener la información adecuada o la información requerida para tomar planes de acción en el futuro, ¿no? Híjole, a lo mejor puede ser que la inflación esperada sea más alta y yo me encargo de producir tal bien, entonces, híjole, yo creo que puedo comprar ahora la materia prima que necesito, al fin y al cabo no es perecedera para el próximo proceso productivo, ¿no? Híjole, a lo mejor estoy esperando que las rentas del próximo año se encarezcan, entonces a lo mejor convendría que le pague todo el año completo al casero con los precios de este año para que no me afecte la inflación del próximo año. No sé, inventando, ¿no? En realidad es así, pero bueno, nada más como que les quede grosso modo de lo que toma en consideración el INEGI, que es una de las tantas tareas que realiza, más o menos cómo lo hace y por qué es importante, ¿no? Hasta ahorita queda claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, como tal las Sí. preguntas, le iba a decir que por ejemplo, el INEGI lo maneja también como canasta alimentaria y canasta no alimentaria. Y ya dentro de eso hace divisiones, por ejemplo, de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y ya pues, son 12, en total son 12 divisiones las que hace. Y ya dentro de esas 12 divisiones, ya vienen todos los productos, como usted comentaba. Ah, ok. Muchas gracias, Jorge. Buena aclaración. Y pues así en realidad son
tablas y tablas y tablas de información que ustedes puedan, que pueden consultar. Y yo les recomiendo que si alguna vez, bueno, si no lo han visto todavía en INAE, pues cuando tengan algún tiempo se metan de lleno al INEGI para explorarlo. En realidad, pues no es una plataforma muy amigable al principio, pero es un organismo que presenta información importantísima para el país y que es muy importante que empiecen a familiarizarse con la plataforma, ¿no? Porque pues van a utilizar muchos de estos indicadores y es importante que sepan manejarla debidamente, ¿no? Y pues también que sepan cómo llegar a ella, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquitito más. Fernando, otra cosa, perdón que interrumpa. Como no va a dar tiempo de terminar, yo lo que propongo es que, o tú crees que vamos a terminar incluido el Kahoot? Pues puedo terminar a las 12:10, faltan 4 minutos y ya, creo que no falta mucho, pero puedo ir un poquito más rápido. Al fin y al cabo, esto creo que ya no me tardo tanto. Ok, solo lo que quería decir es que si es necesario hacer otra sesión, entonces les vamos a enviar a los estudiantes un Doodle, que es básicamente una aplicación que nos ayuda a ponernos de acuerdo en un horario, y haremos quizás una última sesión para aclarar dudas después después ya sea hoy en la tarde o mañana o el lunes, ¿no? Como decía Fernando. Pero bueno, lo comentamos después. Síguele, Fernando, gracias. Sí, gracias. Bueno, en el caso de México, la información que toma en consideración el INEGI, de cómo estamos gastando, cómo vamos a distribuir de alguna forma nuestro ingreso en los distintos rubros de gasto, se hace en 8 categorías, ¿no? Que van desde alimentos, ropa, vivienda, muebles, salud, transporte, educación y en otros servicios, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de una familia promedio mexicana para el año 2020, se comporta de esta forma, ¿no? En el caso y lo estamos comparando con el caso de los Estados Unidos. En el caso de México, por ejemplo, una familia media destina el 23% de su ingreso a alimentos, bebidas y tabaco. En el caso de Estados Unidos es un 15%. En el caso bueno, ahí me faltó, bueno, nos vamos al de vivienda. En el caso de vivienda, pues el 26% del ingreso de una familia promedio en México se destina a esto, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, un 42%. Respecto a la salud o al cuidado personal, pues ahí más o menos están a la par, ¿no? En el caso del esparcimiento, por ejemplo, pues es un 4 contra un 6%, etcétera, ¿no? Y esto ¿qué nos quiere decir? Bueno, en realidad faltan ahí varios datos que hay que actualizar, pero ¿por qué es importante o por qué es relevante? Porque de alguna otra forma nos está diciendo cómo la forma de consumir de una sociedad, de un país, ¿no? Evidentemente no es el mismo patrón de una sociedad, de un país desarrollado, o en este caso un país de ingreso alto, comparado con uno de ingreso medio, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente va a cambiar. Y esto pues es algo natural, o sea, ustedes piensen en una persona pobre, o sea, de su ingreso disponible, ¿qué tanto va a gastar, por ejemplo, en esparcimiento? Pues seguramente nada o muy poco. ¿Y qué tanto va a destinar a alimentación o a bebida? Pues seguramente mucho, ¿no? Porque pues es una necesidad apremiante, ¿vale? Puede disponer de otras cosas, pero no puede disponer de no comer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es una forma en la cual podemos comparar, si quieren, una sociedad de consumo respecto a otra, y es como se representa en este caso en el año 2020 para el caso de la economía mexicana respecto a las categorías que toma en consideración el INEGI. Bueno, otra cosa que toma en consideración el INEGI es los lugares de donde vienen los consumidores, las zonas geográficas, los establecimientos donde realizan sus compras, si es, por ejemplo, hacen sus compras en supermercados, en tianguis, en la tienda de la esquina, en el mercado local, etcétera, ¿no? También tiene la información de las distintas marcas, las distintas presentaciones y las modalidades de cada producto, ¿no? Toda esa información la recoge el INEGI y es un ejercicio pues también muy importante que nos ayuda a saber las formas de
de consumo de los hogares mexicanos, ¿no? Acuérdense que en general esta información se va a proporcionar por deciles, en el sentido de que va a dividir a la población en 10 categorías. Y bueno, y ahí nos va, evidentemente, nos va a demostrar los distintos patrones de consumo respecto al del primer decil al 10º, por ejemplo, ¿no? Entonces, Profe, bueno. lo Sí. de zonas geográficas, ¿se refiere a las regiones del país o se refiere a lo de urbano y rural? A las dos. Las A dos. las dos. Por ejemplo, al ámbito urbano y al rural, pero también a las 7 o a las 8 zonas geográficas que les mencioné. Por ejemplo, la zona centro, la zona nororiental, el occidente, etcétera, ¿no? Eso también. O sea, cómo son los patrones de consumo en las distintas regiones. Que bueno, de alguna otra forma también es pues es relevante, porque aunque sea el mismo país, pues nosotros no tenemos los mismos hábitos de consumo, por ejemplo, ¿no? Pueden cambiar. Entonces, bueno, no, ¿de qué, Jorge? Híjole, creo que no voy a terminar. No. Creo que lo vamos a dejar aquí para continuar con el Kahoot, porque sí es un poquito más extenso de lo que creí. Yo de todos modos, bueno, lo de la tarea queda explicado, ya la subí, y bueno, como toda la profesora, pues organizamos un doodle o vemos cómo podemos continuar con los temas que queden pendientes de la clase, para que no queden ahí volando y ustedes estén verdaderamente preparados para el examen, ¿no? Entonces, bueno, a continuación les voy a presentar lo del Kahoot. Acuérdense que aquellas personas que ganen o aquella persona que gane, pues tiene una ventaja en la calificación del próximo parcial. Y bueno, ya no me enrollo más, se los voy a compartir. Denme un minutito, ¿vale? A ver, en lo que Fernando pone el Kahoot, nada más comentarles esto, que creo que valdría la pena, ¿acuerdo? Que nos en que hagamos una última sesión, hagamos una última correo electrónico, entonces les vamos a mandar un correo electrónico, como ya les vamos a dar, donde vamos a dar 4 opciones de horario para suponemos que ustedes siendo del primer semestre, turno matutino, del turno matinano para el mediodía, 12:30, supongo a las 12, Maestra, y propondremos algún horario o mañana de tarde o mañana después de su taller, ¿no? Gracias. ¿Escucha el sonido del iPad? No lo escucharon, ¿verdad? No. Bueno, nada más bueno, la profesora comentó que vamos a organizar ya sea un doodle, lo vamos a ver la forma en la cual nos organizamos para reponer para ver los temas que están pendientes de la clase del día de hoy, tomando en cuenta que ustedes son alumnos de la tarde, entonces en términos generales acaban las clases a las 12 o 12:30, pero pues también entendemos que tienen actividades en la tarde, ¿no? Entonces les vamos a mandar un correo en el transcurso del día para organizarnos y ver cómo le hacemos, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale. Perfecto, muchas No, gracias. de qué. Ahorita ya les voy a poner lo del Kahoot. Acuérdense que tienen que tener una conexión estable para que no se les... Creo que se fue Fernando, ¿verdad? Se le cortó hablando de conexiones estables. Sí. Pues a mí me tocó toda la clase en el auto, un tráfico terrible, pero ya no debe tardar. Fernando, ahí sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Maestra, ahora sí. Profesora. Se lo escucha bien. Ok. Bueno, pues ya nada más que regrese Fernando para que nos pueda poner ya creo que ya está.
Lo que pasa es que yo no puedo ver la pantalla. ¿Ya estás ahí, Fernando? Sí, perdón, me sacó. Ahorita les comparto la pantalla nuevamente. Sí. Ahí lo ven, ¿verdad? Perfecto. Se escucha doble. ¿Se escucha doble? Sí, cuando comparte pantalla del iPad. Ok, deja apago el micrófono.